Y bueno, pues después de haber orado, mis hermanos, y haciendo las manifestaciones que hacíamos en torno a la oración, vuelvo a repetir, como comentábamos ahorita en esta oración de Éxodo, donde estamos viendo la Pascua, podemos ver nosotros o podríamos visualizar cómo se está celebrando una fiesta, la fiesta de la Pascua. Y tiene cierta relación con lo que veíamos el domingo, ¿se acuerdan? Jesús en ese atributo a lo mejor un poco raro que tal vez no habíamos escuchado o que pudiéramos pensar que es muy raro, muy algo que no concuerda tal vez con la escritura. Veíamos que Jesús es la muerte que vivifica. Jesús viene a privarnos de la vida, pero con el objetivo de resucitarnos. ¿Recuerdan? Juntamente con Él fuimos crucificados, juntamente con Él somos resucitados. Entonces, el objetivo, por ejemplo, como comentábamos el domingo, de que nuestro Señor Jesús es la muerte que vivifica, es que nos priva de la vida con el objetivo de que nazcamos de nuevo, o sea, es el nuevo nacimiento. Es necesario morir para poder vivir. Y en este sentido, por ejemplo, la oración que estábamos viendo ahorita de Éxodo en relación a la Pascua, ¿sí? Cómo la celebran los judíos, pero pongamos atención en la última parte de este capítulo 12 de Éxodo, prácticamente en el versículo propiamente 27, es que sería la última parte que estábamos viendo y que nos enseña cómo el pueblo de Israel, después de entender esta Pascua, después de celebrar esta Pascua, después de ver lo que significa la Pascua, o sea, pasar de muerte a vida, ellos lo que hacen es tener una actitud de adoración, una actitud de alabanza al nombre de Dios. Por eso ellos se postran reconociendo el nombre de Yahvé, el nombre de Elohim en ese sentido. ¿Por qué? Porque Él los libró de la muerte. ¿Cómo los libró de la muerte? Bueno, pues pasando precisamente la sangre del cordero, que era necesario precisamente el sacrificio, es lo que simboliza precisamente la muerte de Cristo, ese sacrificio en ese madero. ¿Para qué? Para pagar con su sangre ese precio. Y entonces el hecho de haber pintado con ese manojo, ese racimo de hierbas, haber pintado los postes y las jambas de sus puertas, cuando pasó el destructor, ¿verdad? O lo que es Dios, o el Espíritu Santo, que es el destructor o el fuego purificador, pasó, vio la sangre del cordero y siguió de largo. Y entonces acuérdense que ahí murieron los primogénitos de los egipcios, pero no murieron los primogénitos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues hay una protección de parte de Dios. ¿Sale, vale? Y precisamente, mis hermanos, hago hincapié en la oración que nos corresponde el día de hoy y que a veces decimos qué coincidencia, pero en realidad sabemos que Dios tiene el control de todo esto. Esta oración y el atributo que vimos el domingo de que nuestro Señor Jesús es la muerte que vivifica, se van a dar cuenta que está relacionado con el tema que vamos a tratar hoy. Hemos estado hablando cómo Jesús es Adonai Mekadishkem, ¿se acuerdan? Él nos santifica, o el Señor quien nos santifica. Sí, y nos santifica con un propósito, ser sus testigos. Testigos de quién es Él, mis hermanos. Y veíamos un hecho específico, por eso el domingo se los comenté, les mandé ahí al grupo de WhatsApp la imagen, ¿verdad? Solamente uno de ustedes me contestó, bueno, por separado, se los compartí hoy en la mañana, algunas citas, ¿verdad? Que están relacionadas con déjenme decirlo así, la argumentación que presentan, una mala argumentación, por cierto, que presentan grupos que atacan precisamente la existencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la atacan? Pues diciendo que Jesús es una fantasía, que el Nuevo Testamento es una fantasía, que fue creado el Nuevo Testamento por un misógeno homosexual,
adúltero y no sé qué tantas cosas dicen del pobre Pablo, ¿verdad? Pero dicen que, bueno, prácticamente la iglesia cristiana o la religión cristiana en general, pues es creada por Pablo, ¿sale? Aunque hemos visto, no solamente es Pablo quien lo dice, sino también pues están los otros apóstoles, Juan, está Pedro, está Santiago, está Judas, está Marcos, está Mateo, aunque bueno, en el caso, por ejemplo, de algunos de ellos, sabemos, por ejemplo, Lucas, sabemos que no era un discípulo directo de nuestro Señor Jesús, sino indirecto, ¿no? Que eran discípulos propiamente o de Pablo o de Pedro en ese sentido, pero nosotros podemos ver, mis hermanos, que no se trata de algo creado, una imagen creada o un diosito creado a imagen y semejanza de Pablo. Entonces, bueno, por eso, en ese sentido, no se trata de que defendamos a Jesús, sino que la palabra nos dice que presentemos defensa de nuestra fe. No estamos defendiendo a Jesús porque Él no necesita que lo defendamos, pero estamos defendiendo nuestra fe. Y si ustedes se fijaron, las citas que están argumentando estas personas, estos grupos generalmente hebreos o hebraicos, como se denominan ellos, o se autodenominan, bueno, pues ellos dicen que realmente el sacrificio de Jesús no está registrado en el Antiguo Testamento, que es una ficción y un invento de Pablo. ¿Sale? Entonces, bueno, no sé si me quieran comentar algo, mis hermanos, en relación a esto. Tenemos ahí, por ejemplo, las citas que nos mandaron Arturo y Mayra, ¿sí? Pero no sé si alguno de ustedes quiera comentar alguna de las citas. Y me gustaría precisamente, pues, que las fuéramos viendo, que fuéramos viendo la argumentación de ellos y que me fueran diciendo ustedes qué es lo que piensan en relación a esto, que es pues algo grave en contra de nuestra fe. Hay una cita por ahí de Deuteronomio, ¿no? Que es la primera que aparece. Entonces, si quieren, vamos a empezar a ver las citas que estas personas están contemplando dentro de su argumentación. Y nos dicen, por ejemplo, dice que Dios no aprobaría la muerte de su propio hijo, ¿no? O el sacrificio de su hijo Jesús. Y nos vamos a Deuteronomio 12 del 30 al 31. Vamos a proclamarla y se las voy a presentar aquí. Deuteronomio 12 del 30 al 31. Igual si alguien quiere hacer algún comentario o preguntar algo, con toda confianza, mis hermanos. Leti, adelante. Vi que escribiste algo ahí, pero ¿quieres comentarlo? No, nada más lo escribí. Ok, perfecto. ahorita lo comentamos. Sí, nos pone Leti aquí en el chat, el destructor es el atributo que Dios ejerce para quitar todo lo que estorba a sus propósitos. Así es, ¿no? En la oración que estábamos proclamando el día de hoy, que estábamos entonando el día de hoy en relación a Éxodo, en cuanto a la Pascua, ¿no? Que pasa y destruye precisamente todo aquello que estorba a su propósito, ¿no? O que no es conforme a su voluntad. Es el destructor, ¿sale? O también es el fuego purificador, así se conoce, está quemando todo aquello que nos separa, podríamos decir el pecado, que nos separa precisamente de su voluntad. Y recordaremos que pecado es precisamente una palabra cuya etimología tiene su raíz en manifestar o expresar que una persona no le atina al blanco, ¿se acuerdan? Como cuando vamos a la feria y nos dicen tiro al blanco, y puede ser con un arco, con un rifle, y tenemos ahí un circulito, ¿no? Bueno, un círculo con rayas circulares negra y blanca, y entonces tenemos que atinarle al centro. Cuando se habla de pecado, es errar o equivocar en el centro. Entonces le atinamos a todo, al señor de la feria, al que está junto, pero no le atinamos al centro. Ese es el pecado, alejarnos del propósito o de la voluntad de Dios. Y por eso el destructor entra
y destruye todo aquello que va en contra de su propósito o de su voluntad. ¿Sale, vale? Y bueno, déjenme proyectarles aquí nuestra herramienta de Eastword para que veamos esta cita que nos comentan estas personas, ¿verdad? Que es la de Deuteronomio 12, 31 al 32. ¿Alguien me ayuda a proclamarla, mis hermanos? Deuteronomio 12, del 30 al 31, perdón, 30 al 31, es lo que ellos manifiestan. Si alguien me ayuda. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Amén. Ok. Bueno, ¿qué me pueden comentar aquí, mis hermanos? Porque podemos centrarnos específicamente en el versículo 31. Aparentemente sería lo que ellos están utilizando como principal fundamento. Dice, si vemos desde el 30, ¿cómo van a servir o cómo servían esas naciones a sus dioses? Y nosotros no podemos hacer lo mismo, dice, no podemos hacer lo mismo que ellos hacen. Pero ¿qué es lo que hacen? Y entonces nos ubicamos en el versículo 31, dice, no harás así a Yahvé tu Elohim, o sea, no le vas a ofrendar o no vas a hacer como esas naciones lo hacen para sus dioses, tú no vas a hacer así para Yahvé tu Elohim, porque ellos hicieron con sus dioses lo que Yahvé aborrece. Entonces hay algo que Yahvé aborrece. ¿Qué es? Vean la parte final del verso 31. Pues a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que estos pueblos ofrecían? Bueno, no cuál, sino más bien a quién estaban ofreciendo. Estaban ofreciendo a sus propios hijos. ¿Y en qué consistía el sacrificio? En quemarlos. Entonces los ofrendaban. Actualmente tenemos muchas pseudo religiones, principalmente de tipo satánico, anticrístico, que ofrendan precisamente sus hijos al enemigo, ¿no? A Satanás, ¿sale? Y los queman, precisamente, aún vivos, los queman, recién nacidos, y los ofrecen precisamente como un sacrificio de olor grato a esos dioses. Entonces, bueno, vemos aquí que nosotros no debemos hacer esto porque Dios aborrece esa práctica. Entonces, ellos dicen, ¿cómo puede ser posible que Dios, aborreciendo esa práctica y diciendo que nosotros no lo hagamos, entonces, cómo Él ofreció en sacrificio a su propio Hijo? ¿Qué me contestan, mis hermanos? Leti. Pues yo creo que solo un loco lo haría. Fue Jesús, fue Dios mismo quien se ofreció en forma de Jesús, bueno, en el cuerpo de Jesús. Ok, por principio de cuentas, es Dios mismo quien se está ofreciendo en el cuerpo de Jesús. Nada más que acuérdense de esto, está muy bien lo que me estás diciendo, Leti, pero acuérdense de esto, ¿cómo podemos fundamentarlo? Porque tenemos que argumentarlo también o fundamentarlo con la palabra. Y acuérdense que no pueden utilizar el Nuevo Testamento porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. Entonces, tiene que ser algo que esté escrito, una profecía que esté escrita, obviamente en el Antiguo Testamento. El nombre de Jesús como tal no lo vamos a encontrar tampoco en el Antiguo Testamento, aunque sabemos que aparece, por ejemplo, Yeshua
pero bueno, ellos no lo aceptan. Entonces, tenemos que contestar en ese sentido con el Antiguo Testamento. No podemos mencionar esa situación que nos dice Leti de que es Jesús mismo quien se está ofreciendo, o Yahvé mismo quien se está ofreciendo en forma de hijo. Eso sería, pues para nosotros, ya lo sabemos, el Señor nos lo ha enseñado y lo ha puesto en nuestros corazones, estamos seguros plenamente de ello. Pero entonces, esta profecía que está aquí, o esta palabra que está aquí, podemos ver que es una palabra muy fuerte. Es Yahvé aborrece los sacrificios y sin embargo ofreció a su propio hijo. Entonces, como que no concuerda, ¿no? Con quién es Dios, quién es Yahvé. Eso es lo que ellos manifiestan. ¿Qué diríamos, Leti? Es que ejerció su atributo de Yahvé Jireh, el que se provee a sí mismo. Ok, O ok, sí. Entonces tendremos que ubicarnos en qué circunstancia específica, cuál es el hecho. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que sucedió ahí en ese momento cuando aparece este atributo de Yahvé Jireh? con Abraham y su hijo cuando lo iba a sacrificar. Perfecto. Entonces estaríamos hablando precisamente de el sacrificio de Abraham. ¿Tenemos la cita? ¿Está registrado eso en la palabra de Dios o lo estamos inventando? ¿Qué me dirían? No, sí está registrado, nada más que no me Bien, acuerdo de la cita, soy muy mala para memorizar. bien, está bien. Pero entonces sí hay una cita. O sea, no lo estamos contando, es algo que sucedió en el Nuevo Testamento. No, está en el Antiguo Testamento, está registrado ahí este hecho, este suceso de Abraham y su hijo Isaac. Búsquenme la cita. ¿Cuál es la cita? Vuelvo a repetir, acuérdense, no se trata de polemizar, no se trata de pelear, no se trata de ver quién sabe más, simplemente es que nosotros estemos seguros del nombre y del Dios en el que hemos creído, ¿sale? Y que la argumentación y fundamento, o sea, el fundamento es la cita que ellos están dando, Deuteronomio 12, 30, 31, en este supuesto. Y el argumento que ellos están dando es que Dios no pudo ofrecer a su hijo Jesús o a su hijo Yeshua, el Mesías, no pudo haberlo ofrecido porque es algo que él aborrece. Entonces estaría contradiciendo a sí mismo Dios. Ese es su fundamento y su argumento, ¿sale? Porque dicen que en la Biblia no se habla, no se prescribe, no hay ninguna profecía acerca del sacrificio de Jesús. Ese es el punto medular. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ya estamos viendo ahorita, Leti nos está haciendo este comentario en relación al suceso de Abraham con su hijo Isaac, ¿verdad? Donde él, cuando iba a ofrecer precisamente a su hijo, sabemos que Dios lo detiene, ¿no? Y le dice, no, ¿sabes qué? No vas a ofrecer a tu hijo y vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿Ya encontraron la cita? Todavía no. Ya es Génesis 22:8. Amén. Génesis 22. Vamos a ubicarnos ahí entonces. Ya se los estoy proyectando ahí. Ahí lo tienen en la pantalla, ¿sale? Dijo Abraham, el mismo Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, y encaminados juntamente los dos, llegaron al lugar que Ja Elohim le había dicho. Abraham construyó el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac, lo puso en la leña a causa del acto traidor o lo que tenía que realizar. Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dice, pero el ángel de Adonai lo llamó desde los cielos y le dijo a Abraham, Abraham, él le dijo, heme aquí, dijo, no extiendas tu mano al muchacho ni le hagas nada, pues ahora conozco tu temor de Elohim,
por cuanto no me rehusaste a tu hijo el amado. Alzando la vista, Abraham vio con sus ojos, he aquí un carnero trabado por los cuernos en el zarzal. Entonces Abraham tomó a Aleph Tab, el carnero. Aquí hay una contracción, mis hermanos, que no aparece en muchas de las traducciones, pero sí aparece en el hebreo, en el original. Esta traducción, la Biblia textual, en su versión 4, sí tiene esta contracción, esta palabra que aparentemente no se traduce, pero vemos que sí tiene una traducción, mis hermanos, y es importante. Observen el versículo 13. Dice, entonces Abraham tomó a Aleph Tab el carnero. Y aquí quiero que ustedes hagan una pausa, mis hermanos, y me digan quién es Aleph Tab, el carnero. ¿Y qué significa eso de Aleph Tab? El carnero es Jesús. Ok. ¿Y Aleph Tab? ¿Qué es eso? ¿Alguien que salve la noche? ¿Quién es Aleph Tab? Bueno, ya les di la respuesta. ¿Quién es Aleph Tab? Dios mismo. Jesús. ¿Qué es Aleph? La primera palabra del alefato. La primera letra del alefato. Y Tab, la última letra del alefato. Es como si dijéramos en griego el alfa y la omega, o en español, la A y la Z. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Al que es el primero y el último. ¿Quién es? Pues Jesús. El primero y el último. ¿Ya se fijaron? Aleph Tab. Ese Aleph Tab es el carnero. Y lo sacrificó, dice, en lugar de su hijo. ¿Quién lo proveyó? Dios mismo. Él mismo lo puso ahí. Ya lo vimos en el versículo 8. Leti. Dios también anuncia su llegada en Isaías 53. Ok, ahorita vamos para allá. Pero estamos comprendiendo esto primero de Génesis. Hay muchas citas, ahorita las vamos a ir viendo y si es necesario, ocupamos el siguiente discipulado, no nos preocupemos por esa situación, acuérdense que no llevamos ninguna prisa, pero queremos que nos vaya quedando clara nuestra fe y sobre todo que presentemos esa defensa con argumentos y fundamentos que sean bíblicos, sólidos. No nada más es una doctrina que me dijeron, que me contaron por ahí, no. Es una doctrina sólida, una doctrina bíblica, palabra de Dios. ¿Sale? Entonces, bueno, fíjense, voy a terminar ahí lo de Génesis. Vamos al versículo 14. Abraham llamó el nombre de aquel lugar Adonai Jireh, para que hoy se diga Adonai era visto en el monte. Eso es lo que significa ser visto. Pero también en el versículo 8 habíamos contemplado que significa que Él se proveerá a sí mismo. Entonces, Él se proveerá a sí mismo en el versículo 8, eso es lo que significa Jireh, pero también en el versículo 14, Jireh significa Adonai es visto en el monte. Y aquí, mis hermanos, nos trasladamos inmediatamente a Juan, al Evangelio de Juan, aunque estamos diciendo no podemos utilizar con ellos el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque ellos dicen que obviamente el Evangelio de Juan y todo el Nuevo Testamento pues son una ficción creada por Pablo. A lo mejor no he visto los argumentos de ellos, pero a lo mejor dicen que Pablo escribió todo el Nuevo Testamento y luego se cambió el nombre y se puso Juan y luego pues los demás escritores, ¿no? Lucas, Pedro, Santiago, etcétera. No sé cuál sea el pensamiento de ellos, pero bueno, según ellos es una ficción, pero nosotros recordamos las palabras de nuestro Señor, de nuestro Maestro Jesús, que les dijo precisamente a los judíos
que Abraham había visto, ¿se acuerdan? Abraham vio mi día. Observen la palabra, mis hermanos. Abraham vio mi día. Y vean lo que dice el versículo 14. Adonai es visto en el monte. ¿Se están fijando? Adonai es visto en el monte. ¿A quién estaba viendo Abraham? A Jesús. ¿Se acuerdan que el monte Moriah, que es este monte, es el monte Calvario, donde fue crucificado precisamente nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que estaba viendo Abraham. Verso 14, Jireh, Adonai es visto. Verso 8 del capítulo 22, Adonai se provee, o Elohim se provee del cordero o del carnero. Y ese carnero, estamos viendo también en el versículo 13, es Aleph Tab, el carnero. Entonces es una persona, es nuestro Señor Jesús. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos, en relación a Génesis 22. ¿No? Ok, sale. También Leti nos comentó Isaías 53, pero por supuesto, súper por supuesto, vamos a proyectarlo aquí. ¿Cuál es el título de Isaías 53? No porque venga en la Biblia, sino que generalmente en las traducciones así se le pone. Leti. Sufrimiento del siervo del Señor. Perfecto, el siervo de Yahvé, el siervo de Jehová, el siervo de Adonai, el siervo del Señor, o Adonai el siervo. Ese es el título que se pone en las Escrituras, en la Biblia, y estamos en el capítulo 53, ¿sale? Capítulo 53 de Isaías. Esta es una profecía, mis hermanos, precisamente, que apunta directamente a una persona. Y ahorita vamos a ir viendo versículo por versículo a quién apunta. ¿Sale, vale? Entonces, fíjense, vamos a comenzar con el versículo 1, Adonai, la primera palabra, Adonai, o sea, el Señor, ese Elohim, ese Adonai, que es Adonai quien nos santifica, ¿se acuerdan? Adonai Mekadishkem, el Señor quien nos santifica, es Jesús. Pero bueno, dijimos, no podemos utilizar el nombre de Jesús. Pero observen, Adonai, ¿quién ha creído a nuestra noticia y a quién fue revelado el brazo de Adonai? Aquí hago una pausa inmediatamente en el versículo 1. ¿Alguien me puede decir quién es el brazo de Adonai? ¿O su diestra de Adonai? Jesús. Jesús. Ahora, otra vez, mis hermanos, está perfecto lo que me están diciendo, pero no podemos mencionar Jesús. ¿Cómo lo mencionamos entonces? Porque estamos en el Antiguo Testamento. No porque esté mal lo que me están diciendo, ¿sí me explico? Yo lo entiendo perfectamente y el Señor nos lo ha permitido entender perfectamente y sabemos que es Jesús, pero ellos no lo aceptan. Entonces, ¿cuál es el personaje? Es un título que se le otorga a Jesús precisamente. ¿Cómo lo denominamos? ¿El qué? ¿El Mesías? El Mesías, perfecto. Ya vimos otro ahorita en Génesis, el Cordero, ¿se acuerdan? El Cordero es uno de los títulos. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, pues Juan el Bautista, por ejemplo, nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios o el Cordero inmolado. ¿Sí me explico? Pero no lo podemos mencionar. Bueno, es el Cordero. Pero aquí estamos hablando del Mesías. ¿Sale, vale? Es el Mesías, correcto. Ahora, vamos al versículo 2. Antes de pasar, ¿hay alguna pregunta? Ayúdenme con sus micrófonos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario en relación a este versículo 1? ¿O vamos bien? Ok. Si hay alguna pregunta, sí, adelante, Arturo o Mayra. También se le conoce como el siervo de Jehová. Ok, el siervo de Jehová es otro de los atributos, perfecto,
claro que sí, pero en el versículo 1 específicamente, el brazo derecho, ¿quién es? Es el Mesías, ¿sale? Hijo, ¿sale, vale? Ok, bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Leti. Sí, mira, Dios no necesita que lo estemos justificando. Él lo dijo claramente allí mismo en Isaías 52, versículo 6, y dice así: por lo tanto, cuando llegue el momento, mi pueblo conocerá mi nombre. Yo mismo lo he dicho y yo estaré allí presente. O sea, ni siquiera necesita de nosotros para que lo justifiquemos. Ok, muy bien. Pero no estamos hablando de eso ahorita. Estamos hablando de la defensa de nuestra fe. ¿Cómo podemos compartir con estas personas? ¿Sale, vale? Por eso indiqué desde el principio, no estamos justificando ni estamos defendiendo a nadie. Estamos simplemente compartiendo nuestra fe. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo los argumentos que ellos dan y estamos manifestando que son argumentos y fundamentos totalmente erróneos. Nos dicen que la palabra no habla acerca del Mesías, no habla del sacrificio de Jesús. Estamos viendo que sí, eso es lo que estamos viendo. ¿Sale, vale? No se pierdan de eso. Ok, bien. Entonces estamos aquí, se los estoy poniendo también en la traducción Reina Valera para que ustedes lo puedan observar, ¿sí? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Prácticamente es lo mismo que estamos compartiendo. Vamos al versículo 2, lo dejo ahí en la traducción Reina Valera, y dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Vemos aquí otros atributos, se los voy a poner otra vez acá en la Biblia textual 4, se dan cuenta, prácticamente dice lo mismo. Delante de él anunciamos acerca de un niño, que es ese renuevo, nacerá como una raíz en tierra seca, en él no hay hermosura ni gloria, y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura. ¿Por qué no tenía Jesús atractivo ni hermosura? O el Mesías, ¿por qué no tenía atractivo ni hermosura? ¿Alguien me podría contestar? Porque si nosotros vemos la palabra, hay varios salmos que hablan de que es el más hermoso de todos los varones, es el más bello, ¿no? De todos sus hijos, dice. Entonces, ¿por qué aquí aparentemente pudiera haber una contradicción con el Mesías, que no tiene hermosura, no tiene atractivo? ¿Alguien me pudiera explicar esto, mis hermanos? ¿Por qué razón? Leti. Porque venía a manifestar su nombre, la presencia de Dios en la tierra y no él, o sea, no la hermosura de una persona. Pero sí manifestó su hermosura, toda la belleza que es Dios, toda la hermosura que es Dios, todo el poder y la autoridad que es Dios. Por supuesto que lo manifestó Jesús. Al Sí, manifestar el pero no, nombre, lo está manifestando. sí, pero no físicamente. Claro que sí, físicamente. ¿Sale? No quiero entrar en debate ahorita sobre esta situación. Busquen por ahí los salmos para que vean cómo en ese sentido vemos que Jesús dice es el más hermoso de todos los varones. Hay varios salmos que hablan de ello. ¿Sale? Pero ¿por qué está diciendo aquí? Ubíquense en lo que estamos analizando ahorita. ¿Por qué dice que no tenía hermosura? No pierdan de vista lo que pasó con Abraham. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Sale, vale? Claudia. No sería más bien porque, como él lo manifestó varias veces, no venía a hacer su voluntad, sino la del Padre. Él venía a dar a conocer al Padre. Ah, bueno, es parte de lo que nos dice Leti. Sí, viene a dar a conocer el Padre, viene a conocer el nombre perfecto, sí, pero ubíquense en lo que estaba sucediendo. Acuérdense que estamos hablando del siervo.
¿Cuál fue la función del siervo? Vamos a ver los versículos que vienen adelante, aquí mismo en Isaías 53, y vean lo que le pasó a ese siervo. Piensen en el sacrificio de Jesús. ¿Qué le pasó a Jesús antes de ser colgado en ese madero? Entonces, ¿por qué quedó desfigurado? Claro. ¿Se están fijando? Y no es que Jesús no haya sido, como varón lo digo, no es que Jesús no haya sido hermoso. Déjenme usar una palabra más coloquial. No es que Jesús no haya sido guapo, mis hermanos, varonilmente hablando. ¿Sí me explico? No es eso. Sí tenía esa belleza física como varón, por supuesto, su altura, su corpulencia, su porte, es una persona de la cual, déjenme decirlo así, cualquier mujer podría enamorarse, físicamente hablando. No estoy diciendo que eso es lo que sucedió, no, ¿sí me explico? Pero sí, Jesús dice, vean los salmos, por eso les digo, hay muchos salmos que hablan de el más hermoso de los hijos de los hombres, y se está refiriendo a Jesús, físicamente. Por supuesto que está hablando espiritualmente, que es lo que me están diciendo, pero eso no demerita que Jesús no era varonilmente guapo, no es el tema, y no nos interesa esa situación. Ubiquémonos y centrémonos en lo que está sucediendo. Acabamos de ver ahorita Génesis, y veíamos el sacrificio de lo que estaba viendo realmente Abraham. Abraham estaba viendo a Jiré, Jiré el que se dejó ver o el que fue visto. ¿Quién es el que fue visto en ese monte, mis hermanos? Pues el cordero, el tab, el carnero que iba a ser ofrecido, ¿no? El Aleph y el tab, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesús o el Mesías. Este siervo al que se refiere Isaías 53. ¿Me voy explicando? Pero ¿por qué dice aquí? Tenemos que entender, acuérdense que en el Nuevo Testamento para nosotros, ¿verdad? En Romanos nos explica perfectamente y nos dice, nuestro culto tiene que ser racional, tenemos que entender lo que está sucediendo y lo que está pasando. Vuelvo a repetir, no porque tengamos que justificar, entendamos qué es lo que está sucediendo, entendamos qué es lo que está pasando, para que cuando alguien nos pregunte, podamos decirle con fundamento, sí, mira, aquí la palabra de Dios lo dice. No estamos polemizando, no estamos defendiendo, no estamos justificando absolutamente nada, simplemente estamos presentando lo que dice la palabra. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué le estaba pasando a Jesús? Bueno, pues acuérdense que fue golpeado, fue amoratado de los ojos, le pegaban con palos, con cañas en la cabeza y además tenía una corona de espinas, cada espina aproximadamente medía entre 7 y 10 centímetros, para que se den ustedes una idea del tamaño de las espinas, y era una corona, pero una corona que en realidad, mis hermanos, porque nosotros pensamos en una corona y pensamos en una coronita de las que se ponen las quinceañeras, que es más bien una diadema, ¿no, mis hermanos? Una corona, en realidad en griego, es casco, un casco que se estaba poniendo a la persona. Entonces, no es lo mismo hablar de una coronita, con una diadema, a hablar de un casco. Imagínense el casco que le estaban poniendo a nuestro Señor Jesús. ¿Se han cortado ustedes alguna vez o se han descalabrado? O sea, ¿se han cortado la cabeza? Decimos que la cabeza es muy escandalosa. ¿Alguien me puede decir por qué es escandalosa la cabeza? ¿Qué pasa cuando nos descalabramos? Mucha sangre, pero demasiada. Y a veces es un chiponcito, ¿no? O sea, un chichoncito, un golpecito, pero te sale un montón de sangre. Y entonces decimos, es muy escandalosa. Imagínense lo que hicieron con Jesús, lo coronaron y luego con una vara le empezaron a pegar en la cabeza. ¿Saben qué escurridero de sangre había en la cara, en los cabellos, en las orejas, en las narices, en la boca, en los dientes de nuestro Señor Jesús? Pues era espantoso.
¿Sí me estoy explicando? Era espantoso, por muy guapo y varonil que hubiera sido nuestro Señor Jesús. Imagínenselo cómo estaba. Le pegaron, varias veces se cayó de bruces, o sea, de cara, cargando ese madero. Pues mis hermanos, se pegó en la cara con el peso de un tronco colgándole en la espalda. Imagínate cómo estaba su cara. Claudia. Hola, hola. Ok, a lo mejor se quedó ahí pasmada. Ok, bien. Estamos comprendiendo entonces, mis hermanos, estamos viendo este versículo 2, estamos contemplando por qué no tenía atractivo ni hermosura. ¿Por qué? Y algunos dicen, pues es que entonces ese no era Jesús, porque Jesús era el más hermoso de todos los hijos de los hombres. Sí, mis hermanos, pero vean en dónde estaba Jesús. Estaba siendo llevado en un suplicio. Además, acuérdense, había sido flagelado, pero acuérdense de esto, lo desnudaron, lo flagelaron, imagínense los latigazos que le daban. Yo no descarto que alguno de los latigazos que le daban en la espalda le hayan pegado también en la cara y le hayan abierto su cara, sus mejillas, sus pómulos de sus ojos, su frente, etcétera. Y luego le pusieron encima ropa y luego cuando llegó a la cruz se la arrancaron prácticamente. Entonces, imagínense el sangradero de nuestro Señor. ¿Cómo estaba Jesús? Hecho una piltrafa humana, mis hermanos, con todo respeto para mi Señor. ¿Me estoy explicando? No había en él atractivo ni hermosura. Y por eso dicen, pues ese no es el Hijo de Dios. Claro que sí, claro que sí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ok, vamos al versículo 3. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. ¿Por qué se escondió de él el rostro? Pues acuérdense que todos sus discípulos, todos sus seguidores, incluyendo los apóstoles, lo abandonaron y lo dejaron ahí solito, incluyendo Pedro, que había dicho, yo nunca te voy a negar. Lo negó 3 veces. ¿Sale? Entonces, veamos toda la aflicción y todo el sufrimiento por el que estaba atravesando y pasando nuestro Señor Jesús. No sé si tengan hasta aquí, en el versículo 3, alguna pregunta o comentario. Ok, vamos al versículo 4. Es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. ¿A quién se está refiriendo este pasaje de la Escritura, mis hermanos? Al Mesías, al Cristo, al Hijo del Hombre, que son títulos mesiánicos, al siervo de Yahvé o siervo de Jehová, que son títulos mesiánicos. Y vean la parte final del versículo 4. Lo tuvimos por contagiado, azotado y humillado. ¿Por quién dice? Por Dios mismo, por Elohim. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok. Verso 5. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones. ¿Se acuerdan que Jesús también fue traspasado en el madero para corroborar si todavía seguía vivo? ¿Se acuerdan? Entonces Él fue traspasado. Claudia. Esto es algo muy fuerte, ¿no? O sea, el que dice que fue azotado o castigado por Dios. Sí.
pues bueno, al menos a mí me hace pensar en todo lo que tuvo que pasar por nosotros, ¿no? Por Claro, limpiarnos, como el peso del pecado, pues del mundo en general fue llevado sobre él. Y por eso es que pues Dios juzgó ese pecado en ese momento y por eso lo azotó, ¿no? ok, Y de qué manera. Y pues le doy gracias porque pues él se puso en mi lugar. ok, amén. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesús. Sí, así es. Es muy fuerte lo que estamos viendo. Por eso les digo, ubíquense en lo que está sucediendo. Ubíquense en lo que está sucediendo, mis hermanos, porque a veces lo pasamos por alto y decimos, ay, bueno, pues sí, Jesús murió ahí y lo clavaron, lo crucificaron. Piensen en lo que realmente sucedió. Por eso estoy haciendo no alarde de mi imaginación, sino estoy tratando de ubicarlos y centrarlos en lo que sufrió nuestro Señor Jesús en ese momento, porque lo estuvieron golpeando pues toda la noche, desde que se lo llevaron detenido hasta el día siguiente en que lo llevaron a Pilato y todavía llevándolo ante Pilato lo mandó flagelar y todavía lo coronaron los soldados y todavía se burlaban de él y todavía en el camino se cayó y todavía le iban pegando y todavía le iban dando con el látigo y observen todo lo que estaba pasando. Nosotros nada más decimos, ah, pues sí, Jesús fue crucificado por nosotros. Entiendes lo que estaba sucediendo y entiendes por lo que estaba pasando nuestro Señor Jesús y entiendes que eras tú el que tenías que estar ahí, o todos y cada uno de nosotros. ¿Sale? Entonces, bueno, que tomemos conciencia de lo que hizo nuestro Señor Jesús y no fue porque lo mereciéramos, sino fue por amor a su nombre, que es lo importante. ¿Sale? Ok. Ahora, él fue traspasado, mis hermanos, él fue traspasado. A mí me gustaría, en el Nuevo Testamento, obviamente, pues vamos a encontrar citas allí en los evangelios que Jesús fue traspasado, pero acuérdense que no podemos utilizar en ese sentido con ellos, no podemos utilizar el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué les parece si me acompañan a Zacarías capítulo 12? Zacarías 12, versículo 10, mis hermanos. Déjenme ponerlo aquí. Zacarías 12, versículo 10. Y vean lo que dice la palabra. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y escuchen, por favor, escuchen. Y me mirarán a mí, me mirarán a mí. Observen, me mirarán a mí. No pierdan de vista quién está hablando, mis hermanos. Si ustedes se van aquí a Zacarías, vemos que el que está hablando, observen, es Yahvé. Vean desde el versículo 1, carga de Yahvé sobre Israel, luego en el versículo 4, aquel día dice Yahvé, luego Elohim en el versículo 5, ¿sí se dan cuenta? Versículo 7, pero Yahvé salvará, versículo 8, aquel día Yahvé será escudo, el ángel de Yahvé, etcétera. Y luego vean lo que dice, derramaré sobre la casa de David, y dice, y me mirarán a mí, y otra vez aparece esa contracción. ¿Sí se fijaron? Aleph Tab. Me mirarán a mí, el primero y el último. Pero luego, ¿qué dice? Al que traspasaron. O sea, ¿a quién traspasaron? A Yahvé, a Elohim. El traspasado, mis hermanos, es Yahvé, dice, me mirarán a mí, el Aleph y el Tab. Yahvé, Elohim, el Shaddai, Adonai. ¿Se están dando cuenta? Y llorarán como se llora por causa del unigénito. Aún los hebreos, si no quieren aceptar que el Mesías es Yahvé, o que Jesús para nosotros es Yahvé, bueno, pues dice el unigénito.
y sabemos nosotros que el unigénito pues es el Mesías o Jesús. Leti. Sí, pero yo creo que a veces te preocupan mucho, porque A ver, Leti, hay no estoy preocupado. Espérame a ver, tantito, no estoy preocupado. No estoy preocupado. No estamos preocupados, ninguno de nosotros estamos preocupados. Estamos por, simplemente compartiendo la palabra y sí, sí, cómo sí. nosotros podemos compartir con estas personas. No tengo ninguna preocupación. ¿Estás hablando de los Usted judíos? lo tenga, sí. Mira, Jesucristo se está apareciendo a ellos en persona. Yo veo un canal que se llama Uno por los Judíos, está en inglés, y dan los testimonios los judíos de que se les está apareciendo Él en persona, o sea, sin Así es. dar explicación, ¿sí? Entonces, pues Él está haciendo su obra, ¿no? A ver, Eh, una pausa, por, una pausa. por- ¿Me puedes decir en la Biblia dónde dice que Jesús se le va a aparecer a los judíos? no nos Una dice, pero parte. se les está No dice. apareciendo. Bueno, no, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, porque eso es algo Y se anticristo. están convirtiendo al cristianismo. Cuidado, cuidado con eso, porque es algo anticrístico lo que estamos manifestando. Eso sí me preocupa bastante. ¿Por qué? En ninguna parte de la escritura dice que Jesús va a venir y se le va a aparecer a su pueblo o a los judíos para que ellos se conviertan. Dice que nosotros tenemos que ser testigos y debemos llevar su palabra y debemos hablarle a los judíos para convencerlos en ese sentido con la palabra y llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesús. Presentarles la palabra como lo hizo, por ejemplo, Felipe. ¿Sí me explicó? Con ese eunuco. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que nuestro Señor Jesús se va a manifestar, porque entonces estaríamos diciendo que Jesús está viniendo intermitentemente, y entonces, ¿qué pasa con la parucía? Dice, no me verán hasta que sea el día final, el día de la parucía. Tenemos que tener cuidado con eso. Todos esos canales que nos dicen, es que Jesús se nos está apareciendo, es que cuidado, mis hermanos, ¿qué dice la palabra? Aún el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Cuidado, porque va a venir el anticristo y va a decir, yo soy. ¿Y qué dice? No le hagan caso. Entonces tenemos que ser bien cuerdos en ese sentido, porque eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. Que ustedes estén viendo noticias en internet y estén creyendo lo que judíos dicen que se les está apareciendo Jesús. ¿En dónde dice la Biblia eso? Si ustedes me lo argumentan y me lo dicen, yo me disculpo, me callo y me quedo ahorita así de a 6 y digo, wow, sí lo dice la Biblia, pero no lo dice. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Claudia. Sí, definitivamente, también a mí me vino a la mente esos pasajes de que se viste como ángel de luz Satanás. Claro, Y pues es, ahora sí que dijéramos el mismo gato, pero revolcado, esas apariciones de las vírgenes, que de la Fátima y claro, de no sé qué tanto. Y pues dice la palabra de Dios que no nos dejemos engañar por filosofías y huecas sutilezas, ¿no? Satanás es sutil, no nos va a presentar algo que vaya en contra, y cuando más dice que en los últimos tiempos habrá hambre de oír, ¿no? Entonces, ahorita todo así el es. mundo, pues es una profecía, quiere ver al Señor Jesús, a ver si es cierto, a Mm, ver si no, y pues de qué otro modo nos van a dar en la torre, digamos, como dice el Señor, sí, que sí, si pudiera engañarse a los escogidos, ¿no? claro. En el sentido de que el día está cerca, pues, y ahora en esto de que ven al Señor Jesús, y habría que ver, eh, ahora sí que dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, si realmente hay fruto, hay señales de que esta conversión es verdadera. No dudo que pudiera alguno llamado por Cristo acercarse a los pies de Cristo ante estos comentarios, pero como dices, pues hay que tener cuidado y sobre todo pues guiarnos por la palabra, como dice la palabra, es
la palabra profética más segura, ¿no? Claro, Y no es palabra de hombre, sino como es, según es en verdad, la palabra de Dios. amén. No, nunca se nos dijo que iba a suceder esto. No Claro, habla de como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo iba y venía así de manera intermitente. Pues no hay ninguna señal de que lo mismo va a pasar con el Señor Jesucristo, ¿no? claro, claro, sí, tenemos que ser bien cuidadosos Definitivamente con eso, claro, hay que tener cuidado con lo que vemos, porque se puede llamar canal cristiano o testimonios cristianos, pero una cosa es decir y otra cosa es que realmente lo sea. claro, claro. Nos pone Sabrina en el chat, hay que tener comunión día a día con nuestro Señor Jesús, precisamente a través de la palabra. Recordemos que la misma Biblia nos dice, en otro tiempo nos habló de muchas maneras, pero hoy nos habló a través del Hijo. Y lo que tenemos en la palabra, mis hermanos, la palabra está cerrada. Tenemos que ser bien cuidadosos. Hay muchas religiones que nos hablan de muchos otros libros que son posteriores, que porque Jesús se apareció y les dijo, tenemos el libro de Mormón, tenemos los documentos que tiene el Vaticano, etcétera, y ellos lo consideran que es parte de la palabra de Dios y que es inspiración divina. Entonces, cuidado, cuidado con eso. Vuelvo a repetir, la palabra en ninguna parte nos dice que Jesús va a venir y se va a manifestar. Dice que va a venir en el día final, eso sí, todo ojo le podrá ver, no dice nada más los judíos o nada más los que se convirtieron o nada más los cristianos o nada más X persona, dice todo ojo le podrá ver. Es lo que dice la palabra y eso es en lo que tenemos que basarnos. ¿Sale, vale? Para que no vayamos a caer en una situación específica de que nos vayamos hasta con los judíos y digamos, bueno, pues entonces los judíos son los que tienen razón, entonces ya no somos ni cristianos, ni creemos en Jesús, nada más creemos, por ejemplo, en el Mesías, y entonces empezamos a hacer más religiones, mis hermanos, de las que ya existen, y empezamos a crear doctrinas que no aparecen en la palabra. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso. ¿Sale? Hay que ser muy sigilosos. Ok, Leti. Sí, mira, ellos se están basando en el Antiguo Testamento y muchos de ellos, después de leer precisamente Isaías 53, se convierten a Cristo. Es que tendrían que ver los testimonios, y se convierten a Cristo, ¿eh? Y en la Biblia dice que los tiempos postreros, el Señor volverá a injertar a su pueblo. Claro, pero en ninguna parte de la Biblia dice que alguien lo puede ver. ¿Sale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Yo no dudo, ya lo dijo ahorita también Claudia, no dudamos que el Señor esté tocando los corazones, por supuesto, y es una profecía que su pueblo va a regresar, que nosotros tenemos que agarrarnos del manto de los judíos en ese sentido. Sí, los que no creen se agarran del manto de los judíos porque van a decir, ellos están siguiendo a nuestro Señor, a nuestro Dios, a Jesús, pero tenemos que ser bien cuidadosos, porque vuelvo a repetir, hay muchos judíos o muchos que se llaman hebreos, como la imagen que compartimos, que no aceptan a Jesús. Y ellos dicen, el verdadero pueblo es el pueblo hebreo, no los cristianos, esos ni siquiera existen en el mapa. Entonces son gentiles que ni siquiera van a ser aceptados jamás porque no tienen una ascendencia judía. Entonces, cuidado con eso. Si estos judíos, para gloria de nuestro Dios, están convertidos a nuestro Señor Jesús y lo aceptan a Él como su Señor, gloria a Dios. Y nuestra oración, mis hermanos, acuérdense, es en ese sentido, en el sentido de manifestar que precisamente su pueblo sea ya reinjertado. Claro que sí. ¿Para qué? Para que ya venga nuestro Señor y se cumpla su propósito, no para que nos lleve a nosotros al cielo, no para que sea el arrebato y podamos gozar de su presencia, no, para que se cumpla su propósito de adoración, para que se cumpla su voluntad, para que toda lengua confiese que Él es el Señor. Ese es el propósito. Sí, ese es el propósito y así lo manifiestan esos judíos. Se llama uno para los judíos y se refieren a Jesús y cada uno da su testimonio. Yo les pediría que dejen de ver esas cosas y se ubiquen únicamente en la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque nos podemos perder. Tengan mucho cuidado en ese sentido. ¿Sale? Entonces tenemos que ser muy sigilosos. Entonces, esos canales, a lo mejor me van a decir, ¿y tú por qué los ves? Bueno, yo les estoy Espérame comentando tantito. qué es lo que estamos pasando, no estamos defendiendo, no estamos justificando, simplemente estamos viendo cómo podemos compartir con este tipo de personas la verdad de la palabra. Pero tenemos que hacerlo con fundamentos, tenemos que hacerlo con la misma palabra, tenemos que darles palabra de Dios. No podemos hablar con testimonios. En ninguna parte de la Biblia nos dice que hablemos con testimonios de personas. ¿Sí me explicó? Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en ese sentido. No es para dar testimonios, no estamos aquí para dar testimonios de quién se convirtió, quién hizo eso. Estamos aquí para dar testimonio de Jesús. Estamos aquí para dar testimonio de Yahvé. Isaías 43, acuérdense, son mis testigos de que yo soy Yahvé, soy el único, no hay otro. ¿Sí me explico? Entonces el testimonio es para eso, mis hermanos, no para dar testimonios de otras personas o inclusive de los mismos judíos. No fuimos llamados a eso. Y no estoy diciendo que no oremos. Claro que sí, oramos por el pueblo de nuestro Señor, que vuelva a ser injertado, pero vuelvo a repetir cuál es el propósito, que sea injertado nuevamente para que el Señor venga y entonces se cumpla su propósito, no para que ya nos vayamos todos al cielo, seamos arrebatados y dejemos de sufrir. Ese sería un propósito egoísta, un propósito egocentrista. Tenemos que ubicarnos en el propósito de Dios, no en el nuestro, no en el de nosotros. Claudia. Marcos 13, 20 dice, y si el Señor no hubiese cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Antes de que suceda, claro. Ujú. Claro, ¿sale? Entonces, bien cuidadosos, mis hermanos, déjenme de ver todas esas cosas que están viendo en internet, ubíquense en la palabra de Dios, ubíquense en la Biblia, no necesitan otra fuente, ustedes mismos, varios de ustedes me lo han dicho, yo no necesito ningún libro, no necesito nada, sino la Biblia, entonces no me lo digan de dientes para afuera, háganlo, nada más la palabra de Dios. Y si vemos alguna otra circunstancia, alguna otra imagen o situación como la que les compartí, estamos teniendo un propósito, que podamos compartir aún con los hebreos y con los judíos quién es ese Señor Jesús en el que nosotros hemos creído. Vamos a presentarle que sí hay en el Antiguo Testamento, sí hay citas. Hay muchas citas como las que estamos viendo y faltan muchas más que seguiremos viendo de que Jesús o el Mesías sí fue sacrificado, fue crucificado, que era ofrecido precisamente como expiación, como redención y que era necesario que eso sucediera. Y está en las profecías precisamente mesiánicas acerca del siervo de Yahvé o el siervo de Jehová. ¿Sale? Ese es el propósito, mis hermanos, de lo que estamos viendo. Entonces, bueno, ya nos comió ahorita la hora, el tiempo. Nos quedamos aquí en esta cita de Zacarías 12:10, que estábamos hablando del que traspasaron. Y recuerden, dentro de 8 días, con el favor de nuestro Señor, continuaremos. Nos quedamos en Zacarías, en Isaías. Estábamos viendo también el versículo 4, ¿no? El versículo 3, perdón, donde estábamos viendo cómo fue despreciado, ¿sí? Cómo fue despreciado, y luego en el versículo 4 estábamos viendo también que fue azotado y que fue humillado, y luego todavía en el versículo 5, aquí se los estoy subrayando para que lo vayan viendo, el traspasado, y que fue molido por nuestros pecados, esa herida que él sufrió ahí en su costado, como todo ese sufrimiento, todo eso que él pagó precisamente en ese madero, pues
sirvió precisamente para que nosotros fuéramos restaurados y de igual manera servirá para que su pueblo de Israel, la nueva Jerusalén o su nuevo Israel, sea nuevamente injertado en ese tronco que es Cristo Jesús o el Mesías o Yeshua. ¿Sale, vale? Entonces nos quedamos aquí en este versículo, en estos versículos, vuelvo a repetir, 3, 4, 5 fue lo último que vimos y continuaremos viendo Isaías 53, si nuestro Señor nos lo permite, el próximo miércoles, mis hermanos. ¿Sale, vale? Claudia, ¿querías comentar algo más? No, perdón, es que ya no pude bajar la manita. Ok, no hay problema. Ok, pues gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios. Tengamos pies de plomo, mis hermanos, en ese sentido. Sí me preocupa algunos de los comentarios que se hicieron ahorita, sobre todo porque podemos desviarnos, ¿no? Podemos caer en el otro extremo y entonces podremos perdernos, mis hermanos. Hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido. Vamos a lo que dice la palabra, siempre con pies de plomo. Todo lo que digamos debe de estar sustentado con la palabra. Si no podemos sustentarlo con la palabra, entonces mejor no lo decimos. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo a la gente o lo que estamos haciendo es precisamente propagar esos rumores y no fuimos enviados nosotros a ello. Fuimos enviados para ser testigos de quién es nuestro Señor, testigos del Mesías, de su obra, de su propósito y el objetivo que Él reciba toda la honra y toda la gloria. Amén. Pues un abrazote. Amén, buenas noches. Amén. Buenas noches. Bendiciones a todos. Mil gracias al Señor. Gracias, gloria a Dios. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones igualmente. Bendiciones, buenas noches. Igualmente bendiciones.